Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Diego Emiliano Contreras Bocanegra y soy del segundo A de Ingeniería de Desarrollo de Software Multiplataforma. Esta es la asignatura de Administración de Bases de Datos. Y en este video yo voy a explicar cómo hacer un respaldo de una copia de seguridad para una base de datos. En este caso, ¿qué es un respaldo? Un respaldo es, como su nombre lo dice, un colchón para poder guardar información de datos que en caso de que la base de datos esté comprometida o el equipo donde alberga la base de datos se pierda, el respaldo sirva para poder guardar la información que contenga adentro de la base de datos. Existen dos tipos de respaldo, el respaldo completo y el respaldo diferencial. Bueno, ¿en qué se encarga cada uno de estos tipos de respaldo? El respaldo completo se encarga de guardar todo lo que hay en la base de datos, que una vez que se termine su uso, se guarda toda la información que se haya hecho en la base de datos. Una vez terminado toda la realización de la base de datos, pues se realiza este tipo de respaldo para guardar todo, absolutamente todo lo que haya en nuestra base de datos, ya terminado. Y existe el respaldo diferencial, que este tipo de respaldo se encarga de hacer un respaldo de lo que ya se había hecho anteriormente en la base de datos y respalda lo que se pueda hacer posterior a este. Es decir, que todo lo que yo quiera hacer después de haber guardado mi información como respaldo en la base de datos, pueda yo agregarle información nueva, datos nuevos para poder respaldarlo. Y así sería, así, y este es el respaldo diferencial. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer es realizar el respaldo de una base de datos. Aquí tengo una base de datos que se llama PUTS, que guarda información sobre datos de, de varios tipos, desde base de datos a diagramas, vistas y muchos tipos de información aquí, porque esta base de datos es variada. Para realizar el respaldo de la base de datos, yo en mi programa lo tengo en versión de habla inglesa, en inglés. Y pues voy a explicar un poquito detalladamente cómo lo voy a hacer para poder hacer el respaldo. Primero me voy a mi base de datos que se llama PUT y le pico clic derecho y me iría a la palabra tags, que en este caso quiere decir tareas. Le pico aquí y lo que yo quiero hacer es un respaldo. Me tendría que ir a Backup para poder hacer el respaldo de mi base de datos. Y pues aquí en general me dan el nombre de mi base de datos, el tipo de respaldo, que en mi caso yo lo quiero que sea completo, y porque aquí se da la opción de poder elegir entre completo o diferencial, pero en este caso yo elegiría el completo. Y pues me da la ubicación de donde se encuentra mi base de datos. Aquí está todo lo que mi información, la ubicación exacta, perdón, de dónde está mi base de datos. Y pues también tengo la opción de que pueda elegir entre cambiarla. Si lo quiero así, completa o en este caso diferencial, me da la opción también de cambiarla. También da como este tipo de que yo pueda realizar otra opción es que yo pueda elegir si mi base de datos yo le quiera dar tiempo de expiración. Si yo le quiero poner, por ejemplo, 5 días, al pasar este lapso de tiempo, mi base de datos expirará y toda la información se quedará borrada. Pero si yo simplemente la quiero tener de forma indefinida, la más le pico cero. Y aquí mi información está respaldada sin ningún problema. También me da la opción de que yo pudiera ponerle alguna fecha de expiración, pero en mi caso yo no quiero hacer eso. Yo nada más quiero poner el, mi respaldo de forma indefinida. Y a continuación, pues yo pues quiero realizar el respaldo y le pico, pero antes de nada decidir dónde quiero guardarlo, si lo quiero guardar aquí o en forma de URL, pero yo ya quiero guardar mi base de datos.
y le pico en End. Me da la ubicación todo de mi base de datos y para finalizar le pico OK. Y me muestra que the backup o database books complete successful. Que en este caso, pues mi base de datos se ha guardado correctamente. Y todo esto sería terminado en este video. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tras Bocanegra, soy del segundo A de desarrollo de software multiplataforma. En este video voy a realizar la restauración de una base de datos. ¿Qué es una restauración de base de datos? Bueno, implica restaurar los datos y la estructura de un archivo de respaldo que puede ser backup a un sistema de gestor de base de datos y sus siglas DBMS. Y pues supone que al tener respaldada una base de datos, en caso de que la base de datos se elimine, cuando yo quiero recuperar la información, el proceso que estoy haciendo se llama la restauración. Es una restauración lo que yo estaría haciendo. Bueno, para comenzar vamos a iniciar aquí. En mi programa MySQL tengo una base de datos que se llama car. Lo que primero voy a hacer es eliminarla. Se puede eliminar la base de datos de forma directa y desear eliminarlo y se eliminará correctamente. Ahora, lo que yo voy a hacer es crear una nueva base de datos. La base de datos la crearé aquí en Database, le pico New Database, esperemos que cargue, y aquí me da la opción de poder yo configurar y poner la información que quiera poner en mi nueva base de datos. En mi caso, pues yo le quiero poner en mi database information. Ese será el nombre de mi base de datos. Y le pico OK. Y mi nueva base de datos se ha creado de forma correctamente. Correctamente se ha creado. Me voy a Tags. Y abajo de Backup les da la opción de Restore. Le pico en Fields a File Root. Y ahora lo que yo haré es que la información de mi anterior base de datos sea pasada a esta nueva base de datos. Todos los datos que se pasaron se pasen aquí de forma directa. Bueno, en este caso yo me iría a From Device, donde tengo yo la información de mi respaldo, y le picaría en App, donde tengo aquí y aquí me indica que mi base de datos se ha restaurado correctamente. A pesar de que tuve algunas dificultades, se pudo restaurar la base de datos. Y eso sería todo por parte de este video. Muchas gracias.